Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día, para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué fue lo que vimos el viernes? ¿En qué nos quedamos? Fíjese que el Señor nos habló de la importancia que tiene el ser agradecidos. Fíjese, agradecidos porque el servicio para el Señor es por amor. El servicio para el Señor no es por obligación ni a la fuerza. Es por amor, es por agradecimiento de todo lo que Él hizo por nosotros. Por eso es el servicio, como le debemos nosotros de entregar el servicio al Señor. También hablamos del cetro de Judá. Y dijimos que el cetro de Judá sería quitado cuando llegara a Shilo. Y Shilo es otro nombre para el Mesías. Fíjense. Y el cetro nos habla de independencia, de la capacidad de legislar. Pero como los romanos estaban en control de todo en ese tiempo, ellos fueron, mire, los que crucificaron, mandaron a que se crucificara al Señor Jesús, fíjese. Ellos, Israel no podía legislar la pena capital, los romanos fueron. Y también hablamos sobre que la mamá de Juan y de Jacobo se presentaron ante el Señor Jesús. Se presentó ella ante el Señor Jesús para decirle que ella quería pedirle que si en el reino de los cielos un hijo de ella se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Pero Jesús le dijo que eso solamente estaba en la potestad del Padre, que eso solamente el Padre podía decidir dónde se sentaba quién. Y eso nos enseña un principio, fíjese, porque nos enseñó que nosotros no debemos de hacer las cosas como las hacen las naciones. Nos dijo que nosotros no podíamos hacerlo así. Entre nosotros, dijo, no lo haréis así, porque el que quiera ser grande entre nosotros debe ser siervo, debe de servirle al Señor. Fíjese. Y nos pone el ejemplo perfecto, porque dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así que mire qué enseñanza más preciosa la que nos está dando. Y seguimos en Mateo 19 para que veamos que va a concluir el Señor con la historia de dos ciegos. Dice el 29, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Dice, ¿qué le recuerda a usted Jericó? ¿Se acuerda cuando estaban afuera para tirar las murallas de Jericó que dicen que llegaban hasta el cielo? Y es la entrada a la tierra prometida. Y ya sabemos que estos ciegos que vienen eran de la descendencia de Abraham, estos dos ciegos, y que se refiere a las dos casas, a la casa de Israel y a la casa de Judá. El 30 dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Se recuerda usted que la mujer cananea gritó igual que estos ciegos?
Y el Señor no le respondió, pero a estos ciegos sí les va a responder. Mire lo que va a pasar. En el verso 32 dice, y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué quieres que os haga? Y aquí la respuesta, como podemos ver, es diferente a la que le dio a la mujer cananea. Y el 33 dice, ellos le dijeron, que sean abiertos nuestros ojos. Señor, queremos ver. Eso fue lo que le dijeron estos ciegos. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que vendrán muchos de las naciones reconociendo que son ciegos, fíjese. Y de verdad, más vale que usted y yo, mire, nos reconozcamos que somos ciegos ante la palabra de Dios. ¿No le ha pasado a usted que entre más lee la palabra de Dios, se da cuenta usted que hay tanto que aprender? Que lo poquitito que sabemos son como gotas de agua. Eso es lo que nosotros podemos obtener de todo ese mar de información que es la Biblia. Gotitas es lo que nosotros tenemos, fíjese. Nosotros queremos conocer al Señor. El 34 dice, entonces Jesús, lleno de misericordia, les tocó los ojos y enseguida, dice, recibieron la vista. Y le siguieron. Mire qué lindo. Estos dos, fíjese. Y con esta historia se cierra el capítulo 20, fíjese. Y vamos a empezar ahorita el capítulo 21. Y este capítulo yo quiero que le ponga mucha atención a lo que vamos a ver, porque está lleno de simbolismos. Fíjese. El verso 1 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Y mire, Betfagé, ¿qué significa Betfagé en hebreo? Significa higos inmaduros. Este capítulo va a ver usted toda la simbología que tiene. Y dice que se acercaron a Jerusalén. Y Jerusalén es la ciudad de David. Y este era el momento exacto. Esto que vamos a leer aquí, era el momento exacto para que Jesús pudiera empezar a reinar en Jerusalén. Esta es la famosa entrada triunfal, el famoso llamado Domingo de Ramos. Cuando llegaron a Jerusalén, dice, a Betfagé, la casa de higos inmaduros, la higuera. ¿Qué representa la higuera? La higuera representa, como dicen los profetas, que la higuera representa a Israel. Fíjese, era el momento para que el Mesías llegara y triunfara, mire, en Jerusalén. Pero la higuera dice que todavía tenía los frutos inmaduros, fíjese, no estaba lista. Y llega al monte de los olivos. Mire cómo todo tiene relación. El monte de los olivos era el lugar donde se extraía el aceite para ungir al rey, para ungir al Mesías. Así que mire, todo este escenario está listo para el rey, para que Jesús hubiera sido ungido, mire. Pero los frutos de Israel, dice, todavía no estaban listos. Eran frutos, higos inmaduros. Y Jesús, en este contexto, dice que envía 2 discípulos. El verso 2 dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino. Con ella, desatadlas y traédmelo. Sin duda, este pollino era el primer hijo de esta burra,
Y es importante saber esto, fíjese, y es importante, y usted va a ver por qué. El verso 3 dice, y si alguien os dijera algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Fíjese cómo está diciendo, el Señor necesita ese burrito, fíjese. Y antes de seguir con la profecía que tienen que cumplir, vamos a ir a leer a Éxodo 13. Y ahí vamos a leer una ley misteriosa que hay ahí, para que entendamos por qué el Señor tuvo que bajar sentado en un burro. Éxodo 13, del 11 al 13, le leo lo que dice. Y cuando el Señor te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Yahweh todo aquel que abriese matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Yahweh. Mas todo primogénito de asno redimirás, o sea, comprarás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. O sea, todo el que abre matriz está dedicado para el Señor. Y aquí está esta extraña ley. Mire, porque dice redimirás. Y dice, significa comprar. Comprar. Y pagar precio por él. Tenía que comprarse. ¿Y por qué? Porque el asno no es un animal kosher. El asno es un animal impuro y no era apto para sacrificarlo. Por eso tenían que redimirlo con un cordero, fíjese. No era un animal que se podía poner en el altar del sacrificio, fíjese, porque ahí solamente podían estar animales limpios. El cordero es un animal limpio. Entonces, lo tiene que comprar. Tiene que comprar al burro, por eso tiene que redimirlo, dice. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. O sea, lo tenían que matar. Fíjese. No es apto para ser usado. Y para empezar nosotros tenemos que saber, para Dios, ¿quién es el primogénito? ¿Quién es su primogénito? Para el Señor, de las dos casas, de la casa de Judá y la casa de Israel. Fíjese, Efraín es el primogénito, o sea, la casa de Israel, también llamada las 10 tribus perdidas. Él fue el primogénito. Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, déjalo ir. ¿Y cuál fue la característica de Israel, de Efraín? ¿Quién fue? ¿Qué fue su característica? Leámoslo en Ezequiel 23 y vamos a ver lo que le sucedió al pueblo de Israel. Y aquí va a hablar sobre dos hermanas, pero ponga atención y usted va a ver cómo está todo bien unido. Dice el verso 1, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una mujer, de una madre, y las cuales fornicaron en Egipto en su juventud y fornicaron ahí y fueron apretados sus pechos virginales. ¿Se acuerda que Israel estuvo en Egipto? Y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba. ¿Qué significa Ahola? Ahola significa tabernáculo de ella. Y Aholiba significa mi tabernáculo en ella. Las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas y se llamaron
Samaria, capital del norte, que es Ahola, y la capital del sur, Jerusalén, que es Aholiba. Y está hablando de estas dos ciudades como hermanas. Y dice que estas dos hermanas fornicaron, dice, con sus amantes. El 5 dice, Ahola cometió fornicación estando en mi poder y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes jóvenes, codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo. El 7 dice, y se prostituyó con ellos, con todos los escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ella se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez y tomaron sus hijas y sus hijos, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. La vio su hermana Aholiba y enloqueció de lujuria, más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las de su hermana. Mire, en otras palabras, dice que Israel se corrompió. Y dice que la vio su hermana Judá y se corrompió más. Dice, más que Israel. Fíjese, o sea, el reino del norte. Y si usted sigue leyendo, estos dos reinos fueron contaminados, dice la palabra de Dios. Y todo nos habla que Israel, sí, a Israel siempre le fascinó, mire, y quiso ser como las demás naciones. El Señor las quiso apartar y quiso que fueran diferentes, pero ellas no aceptaron. Querían como hacían todas las naciones de su alrededor, fíjese. Y si vamos a Ezequiel 23, el verso 20 dice, y se enamoró de sus rufianes, cuyas lujurias es como el ardor carnal de los asnos, de los burros, mire, y cuyo flujo como flujo de caballos. Mire, por todo eso les vino un juicio tremendo. Y nosotros lo podemos leer en la palabra de Dios porque quedó escrito. Pero aún en nuestros días vemos ese sufrimiento y ese juicio. Fíjese. Y si leemos en Oseas 8, del 4 al 9, Oseas nos da la identidad de ese burro. Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, mire cómo le habla el Señor, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Estaban tan contaminados, dice, estaban totalmente corrompidos y no pudieron alcanzar purificación. El 6 dice, porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino, segarán, no tendrán mies ni espigas, hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no tiene estima.
Imagínense. Mire lo que dice Israel, las 10 tribus que se fueron perdidas, dicen que serán como vasijas de deshonra. Así está diciendo entre las naciones. Y usted póngase a pensar leyendo esto. ¿Qué fue lo que se compró con el precio de la sangre de Jesús? ¿Qué fue lo que compraron? Porque dijeron que esas monedas no podían echarse al tesoro del templo. Entonces compraron el campo del alfarero, fíjese, que estaba lleno de vasijas rotas, fíjese, y se usaba ese terreno para la sepultura de los extranjeros. Para eso se compró, para eso sirvió ese dinero. Fíjese, mire, todo está unido. Y el verso 9 dice, porque ellos subieron a Siria como asno montés. Aquí está diciendo, como asno montés, le está diciendo a Israel. Para sí solo Efraín con salario alquiló amantes. Mire, y ahí está la identificación del burro. Mire, Efraín, esas 10 tribus que se fueron perdidas, mire, se volvieron como un asno lujurioso, dice Oseas, espiritualmente hablando. Les fascinó todo lo de ídolos y la idolatría de los asirios. Rechazaron las leyes divinas del Señor, fíjese, que por ser dado a los ídolos se convirtieron, se corrompieron como esas naciones, fíjese. Y el Señor le dijo al profeta, déjalos hasta que se hastíen de sus amantes. Ahora, entonces, ¿a quién representa el primogénito Efraín? Que se hizo como un burro. Mire. Y vamos a ver que es Jesús que entra a Jerusalén montado en ese burro. Mire, el Cordero, Jesús montado en ese burro. El 4 dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene, manso, viene a ti, dice, manso, y sentado en un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Para qué iba el Señor montado en ese burro? Para redimirlo, para comprarlo. El Cordero dando su vida en rescate de muchos, mire, por ese pueblo adúltero. Por eso vino el Señor. Y el 6 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Mire la escena, hay una multitud, dice, ahí, numerosa. Y el 9 dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Y qué significa la palabra Hosana? Hoshiana, dice. ¿Qué significa? Ellos gritaban, Hoshiana, sálvanos ahora. Estaban gritando en español, la traducción. Y leímos que el profeta Oseas, mire, nos reveló la identidad de ese burro. Fíjese. Y mire, ¿qué le mandó el Señor que hiciera al profeta Oseas? Que se casara con una mujer adúltera. Que se casara con una mujer adúltera, y esa mujer es llamada Gomer y representa a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, que se mezclaron entre las naciones, mire, apostatando, fornicando, adorando ídolos. Y ¿cómo se dice en hebreo Oseas? Oshia,
se dice, mire, y eso era lo que estaba gritando toda esa gente, sálvanos ahora, le estaban diciendo, fíjese, así como hizo el profeta Oseas, fíjese, estamos viendo al Cordero montado en ese burro que representa a toda esa multitud que está gritando que lo salve el Señor, como hizo el profeta Oseas. Y Oseas va a comprar, si usted se acuerda cuando estudiamos Oseas va a comprar a esa mujer, a Gomer, la va a comprar, que está entre todos los esclavos, ya está ella acabada, pero Oseas va y la compra, mire, de nuevo, paga el rescate, como vino Jesús a pagar ese rescate por usted y por mí, mire. Y el Señor dijo, ve, tómala, y toma a sus hijos, le dijo al profeta Oseas, toma a sus hijos y dile que ya la redimiste, que la compraste, que se vuelva a ti, que no se vuelva a separar de ti, le dice el Señor, que se quede contigo para siempre. Y eso es lo que nos dice esta mañana el Señor, que nos quedemos con Él, que Él ya pagó el precio, que ya nos redimió, que entendamos que Él es nuestro esposo, que nos ama y que Él no quiere que nosotros nos vayamos por otro lado. Él es nuestro esposo y es celoso. Por eso Él quiere que nos quedemos solamente con Él. Aquí lo dejamos, mire, pero que el Señor nos hable esta mañana para que en nuestro corazón nosotros tengamos ese deseo de conocerlo y de estar más con Él y ser más obedientes a su palabra, que es lo que va a hacer que en nuestra vida nosotros caminemos rectamente y que no nos desviemos. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias al Señor por lo que Él las peticiones que nos ha contestado y las que están pendientes. Acérquese aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos oiga y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso. Gracias por la instrucción de tu palabra. Gracias por revelarnos, Señor, todo lo que está escrito en tu palabra, porque eso nos ayuda a vivir en libertad. Y nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, quitándole el velo, Señor, para que ellos también puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo. Y estamos orando por Antonio Caro, para que seas tú quien lo ayude y le haga justicia, y él pueda ver ese gran amor que tú le tienes. Por los papás de Domingo, para que tú pongas tus manos y los sanes, Señor. Ayúdalos, mi Dios. También oramos por Norma, y te rogamos que la ayudes, Señor, que sigas caminando con ella, Padre, por el tiempo que le falta. Por el hermano Ernesto, para que tú pongas tus manos y lo sanes, Señor. Y te suplicamos que ayudes a Federico Figueroa, que sigas a su lado. Por Nicolás Velázquez, este niño de 4 años diagnosticado con diabetes. En tus manos lo ponemos, Señor. Y también a Dylan Morales, este otro jovencito de 15 años, que tiene agua en el cerebro. Ayúdalo, Señor, revélate a esta familia. Por Iván Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y ponemos ante ti a estas personas diagnosticadas con cáncer, Padre. Te ponemos a Lorena y a René Ramos, Señor. Ayúdalos, Padre bendito. Sé con ellos, sánalos. Oramos por la señora Irma Fábregas. Pon tus manos, Señor, sobre ella, sanándola. Por Luis Miguel García, Señor, tócalo. Tócalo, mi Dios, sánalo. Ayuda a esta familia. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 niños pequeños, Señor, ayúdala. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. En tus manos la dejamos. Y a nuestra querida hermana Chepita, te rogamos que tú sanes su corazón. A nuestros hermanos Molina, son tus siervos y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles, Señor, a su casa. Por el hermano Jorge, Señor, te estamos suplicando
Que seas tú con él, Señor, que le quites los dolores que tiene. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y a los jóvenes que nos escuchan a través del internet, llámalos por nombre, Señor, atráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y, Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor. Ella necesita un milagro en su cuerpo, Padre. Dales riñones nuevos, Padre Santísimo. A la Raquelita, destápale las arterias, Señor, por la Caro, para que tú llenes esas casas de tus ángeles, Señor, que las ministren y las cuiden. Por Audrey, para que tú las sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Y por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles y la cuiden y la defiendan, pero que también le recuerden lo que aprendió de niña, para que no se desvíe. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo, Señor. Instrúyelo tú para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu palabra. Y por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor, no permitas que el enemigo meta sus manos ahí. Y por la audiencia de Guatemala y Centroamérica y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien lo enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todas estas cosas, Señor, las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.